Ya terminamos con lo que era farmacocinética. Ya hablamos en general cómo son los procesos de la farmacocinética y vamos a entrar ahora a otro proceso súper importante que es la farmacodinamia. Definición va a ser el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y los efectos bioquímicos, fisiológicos o farmacológicos que desarrollan las drogas. ¿Ya? Vamos a ver entonces algo que hablamos igual en la primera clase, que fue entonces el efecto que van a producir estos fármacos en la célula. ¿Ya? Un fármaco, entonces, va a generar solamente la estimulación o la inhibición de los procesos naturales o propios de la célula, ¿ya? El fármaco no le va a inventar una reacción a la célula, sino que va a generar que ella se produzca en mayor cantidad o se estimulen ciertos tipos de procesos o que no se produzcan, ¿ya? Entonces, en general, los fármacos no son capaces de crear funciones en el organismo, sino que las modulan. ¿Ya? Modular es que la aumenta o la disminuye. Entonces, modulan las ya existentes. Y para eso tenemos que hablar de lo que son los receptores, ¿ya? Y la clase se va a basar más que nada en hablar de los receptores. Entonces, ¿qué es un receptor? Me gustó mucho este dibujito, a pesar de que obviamente no son así, pero este dibujito lo que hace es mostrar este tipo como de enchufe, por así decirlo, que va a tener la célula, que va a ser específico para cierto tipo de mediadores químicos, cierto, proteínas, hormonas, etcétera, que vayan a venir a esta célula. Por lo tanto, hay sustancias químicas que no van a poder unirse si es que no tienen su receptor adecuado. Ya, igual que los enchufes. Si yo tengo uno de 3, ¿cierto? Y esta célula tiene solamente enchufes para 2, no va a entrar, ¿cierto? O que tienen otro tipo de forma, no va a entrar, ¿ya? Entonces, el receptor, ¿ya? Va a ser el componente de una célula u organismo con el cual interactúa, o se presume que lo hace, ¿cierto? El fármaco. Y en este caso que también se llama ligando desde el punto de vista químico. Iniciando entonces la serie de fenómenos bioquímicos que llevan a la consecución final del efecto. ¿Y por qué lo puse en amarillo? Porque este receptor, ¿cierto? Es el que va a mediar lo que hace la sustancia química, en este caso el fármaco, con la célula y el efecto que va a producir este fármaco, ¿ya? ¿Dónde pueden estar ubicados estos receptores? Pueden estar ubicados en la membrana celular y también puede estar ubicado intracelularmente, en el citoplasma, membranas intracelulares, puede estar también en el núcleo, ¿ya? Importante que se aprendan esto. Que no solamente, porque este dibujito, por eso les decía que no era así, pero era una forma como de graficarlo. En este caso está solamente, ¿cierto?, en la membrana celular, los receptores, ¿ya? Pero también hay algunos fármacos que van a pasar la membrana, ¿cierto?, y van a tener interacción en otros niveles ya intracelulares. Y estudiar el concepto de sitio de fijación inespecífico, ¿ya? Se los dejo ahí de tarea. Es muy cortito, pero para que lo puedan tener claro. ¿Ya? Ahora, este fármaco, ¿cierto? Va a tener una interacción con el receptor, ¿cierto? Que puede estar, como decíamos, en la membrana, en el citoplasma, en el núcleo, ¿ya? Este receptor, su naturaleza es proteica, ¿ya? Es una proteína, ¿ya? Y cuando se logra unir este fármaco con este receptor, se va a crear esto que se llama complejo fármaco-receptor, ¿cierto? Y puede tener distintos tipos de efectos, ¿ya? Aumentar o disminuir la producción de proteínas, facilitar o inhibir la acción de enzimas o alterar la entrada y salida de ciertos iones en el interior de la célula. Y esto va a hacer que se module entonces las reacciones, que se vean aumentadas o que se vean disminuidas. Ahora, características de este complejo fármaco-receptor. Vamos a hablar de afinidad, que es la capacidad de unión entre un fármaco y un receptor específico, ¿ya? Entonces, la afinidad habla de que un receptor, si yo digo que un receptor es afín, ¿cierto? O tiene afinidad
con un fármaco en específico, ¿cierto? Significa que ese receptor lo va a captar, ¿ya? La célula tiene muchos receptores, pero cada uno va a tener una afinidad distinta, ¿ya? Por lo tanto, un fármaco no es que busque un receptor, sino que busca un receptor específico, ¿ya? Busca el receptor como el enchufe, ¿cierto? Al enchufe al que le haga, ¿ya? Especificidad, la capacidad del receptor para discriminar entre una molécula a otra. O sea, un receptor es específico cuando sabe discriminar, ¿cierto?, entre esta molécula y esta otra molécula y sabe que esta es la que tiene afinidad. Por lo tanto, es específico para ese tipo de molécula. En cambio, lo vamos a ver más adelante, hay fármacos, o sea, receptores que tienen afinidad por uno o por otro, entonces entran en una competencia con quién se queda con el receptor, ¿ya? En cambio, la especificidad, entonces ese receptor es específico para este fármaco, ¿cierto? Y la eficacia o actividad intrínseca es lo que nosotros buscamos, capacidad para producir una acción fisiofarmacológica, ¿ya? No nos sirve de nada medicar a alguien que no tenga ningún efecto, ¿cierto? Nosotros estamos buscando que lo que le demos haga un efecto a este paciente, ¿ya? O inhiba un efecto que el paciente pudiese tener, ¿ya? Por ejemplo, un antialérgico, ¿cierto? Ahí no estamos buscando que se genere una acción, sino que no se genere una acción, ¿ya? Ahora, en cuanto a la relación que va a tener este complejo fármaco-receptor, vamos a encontrar distintos tipos de relaciones, ¿ya? Vamos a tener los fármacos agonistas, y cuando hablamos de un fármaco agonista, es el fármaco que tiene afinidad y eficacia. ¿Qué significa eso? Que se une a ese receptor, pero también produce un efecto, ¿ya? Afinidad, entonces, que ese receptor es capaz de unirse a ese fármaco, y eficacia, que logra un efecto, ¿ya? A diferencia de los fármacos antagonistas, que tienen afinidad, pero no eficacia. ¿Qué significa eso? Que este receptor se va a unir a ese fármaco, ¿cierto? Se van a unir, van a calzar perfectamente, pero no va a producir efecto. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de este fármaco antagonista? Ocupar el receptor, ¿ya? Para, entre comillas, como taparlo, para que no tenga interacción con el fármaco agonista, o con una hormona, ¿cierto? O con una enzima, etc. Entonces, lo que busca el fármaco antagonista es ocupar los receptores, ¿ya? Tenemos el agonista parcial, que tiene afinidad y poca eficacia, ¿cierto? No completamente. Agonista-antagonista, cuando relacionamos dos fármacos y uno tiene mayor afinidad por ese receptor. Y un agonista inverso, afinidad y eficacia, pero con acción inversa, ¿cierto? Se logra la acción contraria. Entonces vamos a ver este dibujito, que nos va a quedar un poco más claro, ¿ya? Este es un fármaco agonista, acuérdense que tiene afinidad y eficacia por este receptor. Entonces los dos, el agonista y el antagonista, van a querer unirse a este receptor. Entonces viene el agonista, se une al receptor, ¿cierto? Y logra ¿qué? Cambiarlo, logró un efecto, le cambió el color, ¿cierto? Entonces produjo en él una respuesta. En cambio el fármaco antagonista viene acá, se unen, ¿cierto? Logran hacer una unión bien hecha, pero no logró cambiarlo. Se logró unir a él, pero no provocó en él un cambio, ¿ya? Entonces, acá vemos de nuevo el dibujito para que nos quede más claro. Si tengo un fármaco que es antagonista solamente, va a venir, ¿cierto? Se va a unir y va a provocar un efecto. Cuando tenemos un agonista y un antagonista, van a competir. Y acá empieza la pelea, ¿cierto? Empiezan a competir quién se queda con el premio mayor, que es el receptor, ¿ya? Entonces, esta pelea es la que nosotros tenemos que ver quién se queda acá, ¿ya? Y de ahí va a determinar mucho qué medicamentos vamos a dar. Y luego tenemos los antagonistas solos, que van a venir, se van a unir, pero no tendría efecto, o lo que podríamos provocar es que no se active, ¿cierto?, el proceso que hubiese generado si se unía a un antagonista o si se unía a otro tipo de sustancia, ¿ya? De sustancia química. Entonces, importante acá,
¿De qué depende el efecto que va a producir un fármaco? Va a depender del número de receptores, la afinidad que tenga el fármaco con el receptor y la dosis del fármaco. Ya, antiguamente se creía que entre más fármaco yo daba, más cantidad de efecto se producía. ¿Qué se empezaron a dar cuenta? Que cuando empezaron a dar fármaco, le aumentaron la dosis, se dieron cuenta que empieza a aumentar, ¿cierto?, un incremento de esta respuesta, pero llegando a un punto donde ya no se produce mayor respuesta que la que ya se dio. Entonces se empezaron a dar cuenta que necesitábamos, que había algo, que era un número limitado, ¿cierto?, de receptores que lograban este efecto. Por lo tanto, los receptores tienen un número limitado. Entonces depende de la cantidad y de la afinidad que tenga el fármaco con el receptor, ¿cierto?, para que se induzca este efecto. Si yo tengo, un ejemplo, si hablásemos en número, yo le doy 1000 porciones de un fármaco a un receptor, pero esta célula solamente tiene 500, entonces el efecto, ¿cierto?, o la interacción se va a lograr solamente en 500, porque los otros 500 sustancias del fármaco van a quedar dando vuelta porque no van a tener con quién unirse para poder hacer su efecto dentro de la célula. Entonces no se va a producir ningún tipo de efecto. Y ahí estaban las curvas que conversábamos la vez pasada, ¿se acuerdan que entrábamos a una dosis tóxica, que hablábamos del efecto que se producía en la célula? Ya, para que lo repasen. Y entramos entonces a un concepto que se llama receptores de reserva. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los receptores de reserva? ¿Ya? Entonces, hay que entender que la respuesta celular máxima no requiere de la ocupación máxima de receptores, ¿ya? Cuando yo ocupo todos los receptores se llama saturación. Entonces, para que yo lograra un efecto, no necesito que llenar todos los receptores, ¿ya? Necesito lograr que haya una afinidad, que se logre la unión y que se logre un efecto, ¿ya? Entonces, en muchos casos, el número de receptores es mucho mayor al que necesita la célula para poder producir un efecto. El efecto máximo de un fármaco puede llegar a lograrse sin la ocupación de todos los receptores, y entonces a estos receptores sobrantes se les conoce como receptores de reserva. ¿Ya? Ahora, para que nos quede más claro, ¿por qué es importante entender que sobran receptores? Es importante porque van a ver la existencia de estos receptores radica en que en algunos casos el uso de antagonista aún podría permitir que se dé la respuesta máxima de un receptor dado ante el agonista endógeno. Por esta razón, habitualmente se utilizan dosis de antagonista que permitan lograr concentraciones supersaturantes respecto al receptor respectivo. ¿Le voy a traducir esto? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero usar un fármaco antagonista, ¿cierto?, para que no se produzca un efecto? Recuerden que el antagonista es el que tapa, ¿cierto?, el receptor, para que no venga el agonista y lo use, ¿ya? Entonces, hay muchos receptores de reserva, por lo tanto un fármaco antagonista tiene que usar una concentración más alta, porque hay muchos más receptores, ¿cierto? Entonces tengo que usar una dosis súper saturante. ¿Se entiende? Para poder tapar todos los receptores. En cambio, el agonista, el fármaco agonista, necesita ocupar lo necesario, hace su efecto, y hay muchos otros que están libres. En cambio, el fármaco antagonista, para que no se produzca el efecto del agonista, necesita tapar todos los enchufes. ¿Ya? ¿Se entendió ahí, chicos? Más o menos, profe. Yo estoy como enredado. Ya, es bien complicado. ¿Me devuelvo un poco Sí, o esto es lo que no entendieron? no, yo no entendí bien esa parte, la verdad. Ya, esto es como, para que me entiendan bien, es como cuando una guaguita, ¿cierto?, quiere meter los dedos en el enchufe. ¿Qué hacemos nosotros? Le ponemos unos taponcitos a los enchufes para que el bebé no meta los dedos ahí, ¿cierto? Pero yo no saco nada con ponerle una tapita al enchufe solamente del comedor, porque el bebé puede meter los dedos en el enchufe de la cocina, en el enchufe de la pieza, en el enchufe del segundo piso, del tercer piso, etc. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tapar todos los enchufes,
¿ya? Y eso es lo que hace, lo que tenemos que hacer cuando tenemos un fármaco antagonista, tratar de dar una dosis más alta para poder tapar, ¿cierto?, todos los receptores. ¿Y se entiende ahí? En cambio, voy a dolerme, en cambio el fármaco agonista, ¿cierto?, es el que produce efecto ocupa una porción nomás de estos receptores, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué es importante entender el tema del receptor, de los receptores de reserva? Porque si yo sé que la Coca-Cola, por ejemplo, para hacer su efecto, necesita ocupar 3 de 100 receptores, ¿cierto? Yo no saco nada con ocupar un fármaco antagonista. Yo no quiero que se produzca el efecto de la Coca-Cola. Entonces, voy a dar un fármaco antagonista. No saco nada con dar un fármaco que tape 3 receptores si necesito tapar 100, porque la célula tiene 100. Si yo le tapo 3, la Coca-Cola va a buscar otros 3, ¿cierto?, dentro de la gama de los 100 para poder hacer su efecto. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando damos un antagonista necesitamos dar una dosis más alta para poder tapar todos los receptores y que cuando venga el agonista no produzca su efecto. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahora sí me quedó mejor. Ya. Acuérdense del ejemplo del bebé. ¿Ya? Necesitamos taparle todos los hoyos para que el bebé no meta los dedos al enchufe. ¿Ya? Pero en cambio el bebé necesita un enchufe para meter los dedos y dejarlo embarrar, ¿cierto? Por eso es que el Sí, profe. agonista va a tener obviamente una afinidad con el receptor, se van a unir. Y en cambio el receptor o sea, el antagonista tiene que tapar todo el hoyo, no le sirve tapar uno. ¿Ya? Estoy Sí, tratando de igual traducir como está bueno. al lenguaje coloquial el tema para que se pueda entender un poco. ¿Ya? Espero que haya quedado más claro. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, vamos a hablar ahora de un antagonista farmacológico. Ya cuando yo tengo dos fármacos, ¿cierto? Voy a poder tener relaciones entre esos fármacos. ¿Ya? Una de estas reacciones son los antagonistas. ¿Ya? Entonces, se puede definir el término antagonista como el de una molécula que se une al receptor sin inducir en él la producción de la función que se está destinado. Ya habíamos hablado de los antagonistas, ¿cierto? El que tapa, ¿cierto? El que tapa el receptor. No produce efecto, solamente su función es tapar, ¿ya? O impedir que se una el agonista. Y dentro de eso vamos a tener dos tipos de antagonistas. Uno va a ser competitivo, ¿ya? Cuando ocupa el sitio de unión del agonista, y el antagonista no competitivo si ocupa otros sitios del complejo receptor. Vamos a ver el dibujito para que quede más claro. Entonces, el fármaco o el antagonista competitivo, ¿cierto? Va a venir el agonista, va a venir el fármaco, ¿cierto? Va a querer unirse a este receptor, pero va a venir el antagonista, viene y lo tapa. Se une él al receptor justo en el sitio donde este fármaco necesitaba unirse para producir su efecto. ¿Ya? En cambio, el antagonista no competitivo va a ser un antagonista, ¿cierto?, que se va a unir al receptor en un sitio donde este fármaco no hace su efecto. Si este viene acá, no va a tener ningún efecto, ¿cierto? Si se dan cuenta, en la forma que tiene este fármaco, es una forma de graficarlo, venía a utilizar este sitio, ¿cierto? En cambio, acá no entraría. Este no es su sitio, ¿ya? Pero sin embargo, este antagonista tapa acá y tapa acá, ¿ya? Y este antagonista entonces va a tener el mismo tipo de unión, se va a unir a este receptor y no va a dejar que el fármaco se una acá. Ya no va a dejar que el bebé meta los dedos al enchufe. ¿Ya? Para que se vaya entendiendo. Y luego tenemos otro tipo de relación, ¿ya? El antagonista, ¿cierto? Van a entrar a esta especie de competencia porque él se queda con el receptor, ¿ya? En cambio, en el sinergismo, ¿cierto? Ellos se van a ayudar. Van a haber dos fármacos que se van a ayudar, ¿ya? Y van a tener dos tipos de sinergismo. El de suma, que es cuando ambos fármacos logran unirse al receptor y cada uno va a dar una respuesta diferente, pero cada uno va a dar su respuesta. El fármaco A producía X respuesta, el fármaco B producía Y respuesta. Entonces, ambos van y se producen en la célula la respuesta X y la respuesta Y. ¿Ya? En cambio, el sinergismo de potenciación, ¿ya? En el de suma que estábamos hablando recién, es cuando ambos fármacos tienen distintos tipos de respuesta, o distintos mecanismos,
¿ya? Este produce esto otro. Este funciona así, este funciona así. Y las dos respuestas se dan en esa célula. En cambio, en el de potenciación, ya que vemos más abajo, se da cuando de los dos fármacos uno no posee actividad y el otro sí. Entonces, ¿qué hace el que no posee actividad? Lo ayuda. Lo ayuda a que las otras interacciones no se le den a este fármaco para que este pueda hacer su efecto mejor. ¿Ya? Y un ejemplo de eso es lo que pasa, para que lo busquen, qué es lo que pasa con las penicilinas con la beta-lactamasa, ya con los beta-lactámicos, perdón. ¿Ya? Así que vean de qué se trata este sinergismo de potenciación que pasa en las penicilinas con los beta-lactámicos, ¿ya? Es un sinergismo de potenciación lo que pasa entre ellos, y se los doy tarea, ¿por qué? Porque nosotros vamos a dar penicilina, vamos a recetar penicilina, vamos a mandar al paciente la una receta para que vaya, se lo compre, y vaya un enfermero, un TEN, ¿cierto?, que lo pinche, ¿ya? Cuando tengamos infecciones, ¿cierto?, y necesitemos dar penicilina, cuando el paciente no pueda abrir la boca y no lo podamos medicar con un fármaco, ¿cierto?, por la vía oral, lo podemos medicar entonces por la vía parenteral. Ya, eso, chicos, son hartos conceptos, bien, Sí, si se profe. dan cuenta en esta parte ya entramos como más duro al tema de farmacología, ¿cierto? Pero traté de explicarlo con ejemplos muy, muy caseros para que les vaya quedando un poco más claro, ¿ya? El bebé. Míralo, dime. El bebé. Con el del bebé, claro, yo creo que ahí queda como un poco más claro el tema de los receptores. Por eso puse el dibujito del Sí. enchufe, como que tiende a uno a entender el tema de tapar los enchufes para que no se puedan unir. Sandra y Santiago, ¿tienen alguna duda? ¿O No, algo no quedó profe. muy claro? De la materia no, profe, pero ¿cómo van a quedar las pruebas que teníamos la próxima semana? Lo conversamos al final, ¿ya? Ah, Para ya, que puedan bueno, hacer su prueba corta, ya, y bueno, conversamos al final qué vamos a hacer, porque eso va a tener que ser pospuesto nomás, ¿ya? bueno. Ya, Esta prueba voy a entonces, morir, profe. dígame.